Os voy a enseñar que solo con papel de periódico y una caja de zapatos podemos hacer verdaderas preciosidades. Voy a utilizar esta caja de zapatos, de unos zapatos que me he comprado en estas vacaciones. No es muy grande, por eso me ha gustado el tamaño que tiene. Le he puesto cola blanca en toda la superficie exterior y le voy a cubrir toda la superficie, por dentro y por fuera de la caja, con papel de periódico. Voy a intentar que el papel quede lo más liso posible. Esto lo hago para reforzar la caja, ya que no es demasiado resistente, y al darle esta capa con papel y con cola voy a hacer que se impermeabilice y además le voy a dar mucha resistencia. El trozo que he puesto en los laterales es un poquito más alto por arriba y por abajo para que cubra los contornos y así le dé mayor fuerza. Las esquinas las voy a hacer de esta forma, haciendo un pequeño corte e introduciendo el papel en la parte interna. El interior de la caja también lo vamos a forrar. Es importante que hagamos solo una capa de papel muy bien colocada, sin arrugas, sin pliegues. ¿Por qué? Pues porque voy a utilizar la tapa de la propia caja, y si hiciéramos una capa gruesa, la tapa no encajaría y no podríamos cerrarla. Por eso es importante que apliquemos muy bien la cola en una capa fina y que pongamos una capa fina también de papel. Ya tengo forrada la caja en la parte exterior y una vez está forrada le voy a dar una capa de cola por toda la superficie del papel para hacer que sea más resistente y también para que impermeabilice la caja. Con la tapa he hecho exactamente lo mismo. Utilizo pintura acrílica y le doy un par de capas para tapar totalmente el periódico. Cuando ya la tengo pintada voy a hacer algo muy chulo. Voy a utilizar una servilleta o un trocito de tela que esté limpio y cinta de carrocero. La voy a poner pegada sobre la tela y la voy a despegar varias veces. Esto lo hago porque voy a hacer unas líneas y quiero que la cinta me sirva para que me sea más fácil el trabajo. Y si pegamos la cinta tal cual sobre la pintura, al despegarla podríamos llevarnos la pintura. Haciendo esto, la cinta pega muy poco, pero lo suficiente para que se sujete en su lugar y nos sirva perfectamente para hacer esas líneas totalmente rectas. He colocado todas las cintas en la superficie de la caja para que las divisiones sean exactamente iguales. Ahora retiro una sí y una no y la pinto con este color. Retiro los trozos de cinta de carrocero que me queda. Vamos a tener que tomar la medida de nuestra caja, ya que no todas vamos a tener la misma caja, y vamos a hacer una división. ¿Cuánto mide la caja en total y cuántos trozos quiero hacer? A mí los laterales no me coinciden con la cinta de carrocero, así que he hecho una división para hacer 4 líneas, me sale 3,25 por cada una de ellas. Voy a ponerle 3,2 para redondear y ya tengo todo el exterior pintado. Ahora, bueno, no todavía, porque todavía le queda bastante trabajo, sobre todo muchos detalles. Voy a introducir este pincel en agua y voy a marcar o a rellenar solo uno de los lados con pintura. De esta forma voy a conseguir hacer un difuminado, un esfumado muy sencillo al lado de la pintura más oscura sobre el blanco. Tenemos que hacer esto sin miedo, porque en el caso que nos salga un poquito mal, volvemos a pintar de blanco y problema resuelto. Ahora voy a utilizar un stencil que tiene un dibujo que se repite. ¿Por qué? Porque el stencil no cubre toda la superficie de la caja y después al levantarlo y hacer el resto donde no llega el stencil necesito que coincida perfectamente el dibujo. Voy a utilizar los mismos dos colores que he utilizado hasta ahora, pero de forma inversa, o sea, donde he puesto el color oscuro pongo el blanco un poco manchado y donde he puesto el blanco pongo un poquito el color oscuro. Utilizo para ello un pincel de Starfir y en vez de dar golpecitos, que eso hace que la pintura se cuele por los recovecos del stencil, lo que hago es presionar y de hacer círculos.
De momento, solo de momento, está acabada la parte de abajo y fijaros qué dibujo os regalo que podéis descargar gratis en mi web. Esta preciosa niña, lo que voy a hacer es hacer un corte ovalado, como estáis viendo. Le pongo cola de decoupage en la parte de atrás y la centro en la parte superior de la tapa. También le voy a poner cola blanca en la superficie del papel para protegerlo, porque en el caso hipotético de que al pintar el resto de la caja se manchara el papel, con una toallita húmeda y rápido, antes de que se seque la pintura, vamos a poder retirarlo sin que el papel quede manchado. Voy a utilizar este color que le va perfecto a los tonos que tiene el papel y también un poco de blanco. Voy a mezclarlos y voy a pintarlo no de forma uniforme. Voy a ir haciendo pinceladas, cogiendo a veces un poquito más de rosa, a veces un poquito más de blanco, para que no todo quede uniforme. También voy a pisar un poquito con esta pintura el contorno del papel. Es importante que el color se integre perfectamente con el fondo del papel y todavía no ha sucedido, así que voy a utilizar este tono que es el mismo que he usado en la parte de abajo de la caja. Lo voy a mezclar con un poquito de rosa, con un poquito de blanco y voy a ir haciendo manchas aleatorias, por supuesto dejando que se vea el color que hay en el fondo. Al final la combinación de colores hace que todo encaje perfectamente. Ahora sí que ya está integrado el papel en la superficie de la caja y no se nota que haya un papel pegado. Ya que tengo toda esta pintura, tengo que aprovecharla y necesito que la parte de abajo de la caja encaje con el color que tiene la parte superior. Así que le he puesto bastante cantidad de agua a la mezcla de pintura que tengo sobre la mesa y le voy haciendo un salpicado en la superficie. Y ahora sí que he conseguido que tanto la parte superior como la inferior encajen perfectamente. Voy a utilizar un poquito de porcelana Jovi para hacer como un marco alrededor de la cara de esa preciosa niña. Voy a utilizar este molde y voy a sacar unas cuantas piezas, estas dos grandes y algunas más pequeñas. Esta chiquitita tiene un lado derecho y un lado izquierdo, porque cuando las colocamos una mira hacia un lado, otra hacia otro y hace que quede perfecto. También he sacado otra pieza pequeñita para la parte de abajo. Las he pintado con pintura acrílica rebajada con un poquito de agua y lo primero que hago es colocarlas en su lugar. Si empezamos a pegarlas antes de haberlas colocado, puede que no nos quede perfectamente en su lugar. Así que primero las colocamos, miramos que estén bien situadas y una vez están situadas podemos empezar a pegarlas. Para pegarlas yo tengo ya las piezas de porcelana secas. ¿Por qué? Porque encoge un poquito y ese poquito que encoge puede ser que al final algunas piezas se separen unos milímetros. Para que eso no suceda, prefiero esperar a que se sequen. Y para pegarlas voy a utilizar este pegamento que se llama Colablog, es un acetato de vinilo. Tal vez podamos encontrar otra marca que tenga estas mismas características, pero el acetato de vinilo yo me he dado cuenta que pega perfectamente la porcelana cuando ya está seca. Voy a resaltar las piezas utilizando una espátula plana y un poco de pintura blanca acrílica, dando solamente en la superficie de las piezas
para que resalten todas las formas que tiene. De esta forma el contraste con la parte de abajo de la caja va a ser espectacular. Fijaros cómo combina de bien la parte de arriba con la de abajo, queda tan bonita. Es que es una caja de ensueño, y pensar que antes solamente era una caja de zapatos y un poco de papel de periódico, aquí es divina. Os voy a dar varias ideas preciosas utilizando los mismos materiales. Ahora voy a utilizar papel de periódico que, como estáis viendo, corto en trozos rectangulares y le pongo una capa de papel sobre otra utilizando cola blanca. Al final coloco 5 o 6 trozos de periódico para conseguir un papel que sea resistente pero que a la vez sea flexible. Cuando ya tengo todos estos trozos pegados, por cierto, la capa de abajo, la que está sobre la mesa, y la última que pongo arriba no tienen cola. He hecho unos cuantos y todo esto lo que voy a hacer es utilizarlo para hacer una flor y decorar una pieza preciosa. Este trozo le voy a marcar con este marcador de galletas la forma de una flor. Voy a utilizar un bolígrafo para que lo veáis bien. Y es muy fácil de hacer. Vamos a hacer una línea recta en la parte que entra más hacia adentro de la flor para saber exactamente dónde está el centro. En ese centro, desde el centro hacia la línea exterior, vamos a marcar 1 centímetro y vamos a utilizar también esa marca para hacer esta pequeña línea. Así vamos a poder cortar la forma de una flor, a la cual después le vamos a hacer una cosa preciosa. Utilizo una tijera pequeñita para poder controlar muy bien el corte, y cuando lo tengo cortado, ya veréis, voy a hacer magia con este trozo de periódico. Voy a cortar todos esos trozos de periódico que he pegado uno con otros y hacer un montón de flores. Las voy a pintar en color rosa, un rosa muy clarito, pero la cosa no queda ahí. Necesito que la parte exterior de los pétalos estén un poco degradados. Y como va a hacer conjunto con la caja que he hecho, voy a utilizar los mismos colores que antes. Primero le pongo este color arena en los extremos exteriores del pétalo, pero esto hay que difuminarlo bien, así que utilizo un poco de rosa, descargo el pincel y así voy difuminando la pintura para que no se vea una línea divisoria que quedaría bastante feo. Voy a ir mezclando los colores. Primero pongo el oscuro en la parte exterior y después le pongo un poco de rosa para difuminar, y cuando ya he conseguido eso, en la parte más exterior del pétalo le voy a dar un poco de luz utilizando un poco de blanco, y voy a hacer lo mismo. Una vez he descargado el blanco, descargo el pincel y voy a volver a utilizar el tono que tengo abajo para poder difuminarlo y que prácticamente no se noten las líneas divisorias. Ya está pintado y ahora le voy a dar forma. Voy a hacer una preciosa rosa. Para ello voy a utilizar la parte de atrás de un pincel pequeño. Hablemos de un solo pétalo. El lado derecho hacia afuera y el lado izquierdo hacia adentro, o sea, a la contra. Eso va a hacer que cuando montemos la rosa quede verdaderamente original y súper bonita. Voy a hacer lo mismo en todos los pétalos, un lado para allá y uno para acá, nunca mejor dicho. Y ahora, para pegarlo, para darle forma, voy a utilizar silicona caliente.
Primero pego 2 pétalos, los que están enfrentados uno a otro. Los pego, intento que esta parte quede muy chiquitita y muy cerrada. Y ahora a continuación y de forma ordenada voy pegando el resto de los pétalos poniendo un pequeño punto de silicona para que se vea y conserve esa forma que le he hecho al cartón, que ya no es cartón, que era periódico y ahora es como un cartón precioso, degradado y pintado, pues eso, y queda así de bonito. Voy a utilizar una segunda capa que la he doblado de la misma forma. Le pongo silicona en la parte de abajo, pego la parte central y ahora comienzo a pegar los pétalos, poniendo de nuevo muy poca cantidad de silicona e intercalando los pétalos que pego. Primero pego uno sí, uno no, uno sí y uno no, y después los 3 que me quedan. Otra capa, pero esta vez he doblado el cartón, bueno, no es cartón, es periódico, es que no sé cómo llamarle, de forma diferente. Las puntas de los pétalos hacia la parte de fuera, no haciendo el mismo movimiento que he hecho antes. Pego la rosa que de momento tengo hecha en la parte central y voy pegando cada uno de los pétalos. Igual que he hecho antes, intercalando uno sí, uno no, uno sí, uno no, y poniendo muy poca cantidad de silicona para que el trabajo nos quede bien fino y bien acabado. Y para finalizar, una capa más. Al final lleva 4. 2 de las que he hecho con el pétalo mirando hacia el mismo pétalo hacia derecha e izquierda, y después 2 de los que el pétalo está doblado hacia afuera. Todo el rato estas dos últimas capas las pego de la misma forma. Un pétalo sí, uno no, uno sí y uno no, alternándolo para que nos quede bien bonita. Al final he conseguido, como estáis viendo, una rosa original, preciosa y hecha con un papel de periódico. Preciosa. Ahora voy a utilizar otro de los trozos que tengo que he endurecido, otro de los trozos de papel de periódico, y voy a hacer una pintura así como mal hecha, con los mismos tonos que he utilizado en la caja, dándole también un tono un poquito más marrón para que tenga algo diferente, y voy a cortar una cosa muy sencilla, una especie de hojas alargadas que me van a servir para decorar la parte de atrás de la flor. Esta flor la voy a utilizar para hacer una cosa muy mona, muy sencilla, pero podéis darle un montón de salida a esta flor para decorar infinidad de cosas, y ya veis que no necesitamos prácticamente nada de material. Estas hojitas las doblo por la mitad, haciendo una línea recta, una doblez recta, y voy a unir 3 trozos utilizando silicona caliente. Estos 3 trozos los voy a pegar en la parte de atrás de la flor, pero no todavía, no de momento, la voy a montar luego. Ahora vais a ver dónde voy a poner esta preciosa flor. He comprado este marco que me ha costado unos 8 euros y no podía desaprovechar la oportunidad de utilizarlo con este precioso dibujo. En la parte de atrás tiene como un pequeño fondo para pegar un trozo de cartón. Tomo la medida, primero lo marco con lápiz y después le añado 1 centímetro más para que me encaje perfectamente. Cuando ya lo tengo recortado, lo que voy a hacer es pegar el papel sobre el cartón con cola blanca, utilizando poca cantidad de cola. Lo pego, recorto el papel y ya lo tengo preparado para decorar el marco. Desde luego que no podía dejar pasar esta oportunidad con este tutorial y con este precioso dibujo para enseñaros lo que he hecho con él, porque estaba a punto de no ponerlo en el tutorial, pero ¿por qué no? Si es divino. Si a lo mejor no queremos hacer la caja de zapatos porque tiene mucho trabajo, esto es espectacular y queda precioso para pasar un rato en una tarde lluviosa, para hacer un regalo, para venderlo. Podemos utilizarlo para un montón de cosas. El fondo que le he puesto ha sido el mismo color que he utilizado en la caja, y después con el pincel no demasiado descargado, más bien con bastante cantidad de pintura, le doy un toque en blanco. Y la rosa que he hecho es para decorar este marco, la rosa hecha con papel de periódico. Voy a utilizar cola Block, podemos utilizar cola blanca o cualquier pegamento que tengamos, porque se va a pegar sin problema, ya que el marco es de resina, y pego la flor y fijaros qué bonito.
Y claro, más ideas, no puedo resistirlo. O sea, es tan bonita esta cara que he pensado, tengo este trozo de madera, le pego el dibujo de la cara. Y voy a utilizar este barniz que me encanta. ¿Por qué? Porque cuando lo ponemos parece resina. No vamos a utilizar ni un solo pincel, porque si le metemos un pincel aquí vamos a perder ese efecto resina, ese efecto espejo. Vamos a poner bastante cantidad de barniz sobre la superficie y después con un suave balanceo para aquí y para allá vamos a hacer que el barniz se deslice para que cubra totalmente toda la superficie. Esto lo podemos utilizar para decorar, si le ponemos un lacito o ponemos un ganchito, podemos colgarlo en una puerta, en un cajón, pero yo lo voy a utilizar como posavasos. Ahora al final del vídeo os voy a enseñar el conjunto completo. Y en el papel que os regalo, además de esta cara, hay unas florecitas. Y he pensado, a ver qué idea les doy, algo sencillo y rápido para hacer con esas florecitas. ¿Os gusta leer? ¿Qué tal si hacemos un punto de libro? Sobre el periódico pintado he pegado el trozo de las flores, le hago un orificio y ahí voy a introducir un trocito de cinta antelina, que es como un ante artificial, le hago un nudo y ya tengo un punto de libro súper original. Y ahora quiero que veáis lo espectacular que queda el posavasos que he hecho, que podemos utilizarlo para una puerta, para un cajón, para lo que queramos, solamente utilizando un barniz al agua, sin resina epoxi. Y bueno, al final me he venido arriba, además de utilizar la caja de zapatos y el periódico, he añadido alguna cosa más, pero no podía dejar pasar la oportunidad de enseñaros tantas cosas que podemos hacer con la lámina que os regalo en mi web. Si habéis llegado hasta aquí, hasta el final, cosa que me hace muy feliz, es que lo habéis pasado tan bien como yo. Así que no olvidéis de dejarme vuestro dedito para arriba, suscribiros al canal si no estáis suscritos para no perderos ninguna de mis ideas y como siempre os digo, un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial.